desde la frontera con Honduras hasta bodegas en Ciudad de Guatemala. Hizo miles de viajes, durmiendo en su cabina, comiendo en comedores de carretera y conociendo cada curva del país como la palma de su mano. Pero hubo una noche, un viaje, que nunca pudo olvidar. Fue en septiembre de 2016. Mi mamá y yo ya sabíamos que algo le había pasado porque cuando llegó, se encerró en el cuarto por casi 3 días, sin comer, sin hablar. Lo escuchamos murmurar en sueños, llorar como un niño. Solo nos dijo que no quería volver a manejar por Zacapa. Años después, cuando ya estaba retirado, me lo contó todo. Me tocó llevar una carga desde Puerto Barrios hasta Esquipulas. Salí a eso de las 7 de la tarde, porque el cliente me pidió que entregara temprano. Todo iba bien hasta que pasé por Chiquimula. Ahí empezó lo raro. Dijo que el clima cambió de golpe. De una noche despejada y tranquila, pasó a una bruma espesa, casi como humo, que cubría la carretera. El parabrisas se empañó, el aire olía raro, como a quemado y a sangre. El GPS dejó de funcionar. Pero él conocía la ruta, así que siguió avanzando. Fue entre las 11:30 de la noche y las 12 cuando ocurrió. Vi a una muchacha parada al borde de la carretera. Pensé que era alguien que necesitaba ayuda. Llevaba un vestido blanco largo, muy sucio, y el cabello le cubría el rostro. Me pareció raro, pero paré. Me detuve unos metros adelante y bajé el vidrio para preguntarle si estaba bien. Ella no respondió. Solo levantó la mano y apuntó al bosque. Yo sentí un escalofrío horrible. Pero lo peor fue cuando la luz del tráiler iluminó bien su cara. Fernando no tenía ojos. Solo 2 huecos negros que parecían moverse. Como si algo viviera dentro. Aceleró. No miró atrás. Manejaba con las manos temblando, hasta que el motor comenzó a fallar. Las luces se apagaron. El tablero murió. Estaba en medio de la nada. Fue entonces cuando la vio otra vez, parada frente al tráiler. No sé cómo llegó ahí. No escuché pasos. No escuché nada. Solo apareció. Y de repente, estaba en la cabina. Sí, adentro. Sentí su presencia detrás de mí. La escuché respirar cerca de mi cuello, y me susurró algo que no te voy a repetir. Porque desde que lo oí, no he vuelto a dormir igual. Luego perdió el conocimiento. Despertó 6 horas después, con el tráiler encendido, estacionado al borde del camino, y con las marcas de unas manos sucias en el parabrisas. Como si alguien hubiera estado mirándolo desde afuera o desde adentro. El cliente confirmó que había llegado tarde. Pero lo raro fue que el GPS del tráiler marcaba que el vehículo nunca se detuvo. En ningún momento del trayecto. Y desde esa noche, mi papá dejó de manejar de noche. Y jamás volvió a pasar por Zacapa. Dicen que por esa carretera, antes, arrojaban los cuerpos de personas que nunca encontraron. Que en las madrugadas, algunos piden jalón, pero no llegan a ningún lado. Si alguna vez vas por esa ruta de noche, y ves a una mujer de blanco, no pares. Pero a sus 83 años, ya no podía más. Le fallaban los riñones y estaba entrando en un estado de confusión mental. Algunas noches decía cosas extrañas. Esa señora vestida de negro ya vino otra vez. Se queda parada en la esquina del cuarto. ¿Quién, abuela?
la que no tiene ojos. Pensamos que eran delirios. Así que la internaron en el Hospital Nacional de Cuilapa, Santa Rosa. Me ofrecí para quedarme a cuidarla la noche del 12 de noviembre. Mi mamá estaba muy afectada y yo quería demostrarle que podía estar ahí para ella. La habitación donde nos dejaron era la 314. Era vieja, con paredes agrietadas y olor a cloro rancio. La cama de mi abuela estaba cerca de una ventana que daba a un pasillo interno. Afuera llovía con fuerza y los truenos iluminaban la habitación por segundos como si fueran flashes de cámara. A eso de las 2:15 de la mañana, mi abuela se despertó sobresaltada. «Ahí está de nuevo», susurró. «Está aquí. No la mires. Si la ves, se queda contigo». Yo traté de calmarla. Le toqué la frente, aún estaba caliente. Le di un poco de agua. Me puse los audífonos para distraerme y comencé a ver un video. Pero algo me hizo quitarme los audífonos. La habitación se había enfriado, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador. Entonces escuché el sonido. No fue un grito. No fue una voz. Fue un susurro rasposo, como si alguien hablara desde dentro de una caja vacía. Me paralicé. Pensé que había sido mi imaginación, pero mi abuela comenzó a llorar en silencio, apretando las sábanas con los puños. «Ya no quiero verla, por favor, que se vaya». Me levanté para ir al baño. Y fue entonces cuando, al mirar por el reflejo del vidrio, vi algo. Al otro lado del pasillo, donde no había nadie, una figura alta y delgada, vestida de negro, se movía lentamente. Tenía el rostro cubierto por una especie de velo, pero su silueta era antinatural. Demasiado larga. Demasiado inmóvil. Y sin embargo, yo sentía que me observaba, aunque no tuviera rostro visible. Corrí a cerrar la cortina y me quedé junto a mi abuela hasta que salió el sol. A las 7 de la mañana, los doctores entraron. Confirmaron lo que teníamos. Mi abuela había fallecido a las 3:33 de la mañana. La hora exacta que marcaba el reloj en mi celular cuando escuché ese susurro. Esa mañana, mientras arreglaban el papeleo, un enfermero se me acercó y me dijo algo que hasta hoy no logro sacarme de la cabeza. No es la primera vez que pasa, casi todos los que fallecen en la 314 ven a esa mujer antes. Algunos incluso la describen igual que usted. ¿Y nadie hace nada? Le pregunté. ¿Qué haríamos? ¿Cambiar los turnos de la muerte? Desde entonces no puedo pasar por un hospital sin sentir que alguien, algo, me observa. Y si alguna vez te toca estar en la habitación 314, no abras las cortinas después de las 3 de la mañana. Porque si la ves, ya es muy tarde. Había salido a visitar a una tía enferma, y yo me había quedado solo en la casa. Una amiga de la escuela, Ale, me prestó una ouija que había traído de México. Era de madera, vieja, y olía raro, como a humedad o incienso rancio. Me dijo en broma. Probala, pero no la usé solo. Claro que no le hice caso. Esa tarde, apagué todas las luces del cuarto, encendí una vela y puse la tabla sobre el escritorio. Me reía solo pensando que nada pasaría. Coloqué los dedos sobre el puntero y, en voz baja, pregunté: ¿hay alguien aquí? Nada. Volví a preguntar. La vela empezó a parpadear. Pensé que era el viento, pero no había ventanas abiertas.
Fue entonces cuando el puntero se movió. Yo no lo moví. Se deslizó lentamente hacia el sí. Me quedé congelado. ¿Quién eres?, pregunté. Las letras comenzaron a moverse. D, I, A, B, L. Solté la tabla y la vela se apagó de golpe. Me levanté del escritorio y escuché algo arrastrándose por el pasillo. Un sonido seco, lento, como si arrastraran costales pesados. No me atreví a abrir la puerta. Me escondí en el armario con el corazón latiéndome como tambor. Desde ahí, lo juro, escuché como alguien respiraba del otro lado de la puerta. No era mi mamá. Esa cosa olía a azufre, a podrido. Como si la muerte misma hubiera entrado a la casa. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos ya era de noche y estaba tirado en el piso. La tabla seguía en el escritorio, pero ahora tenía marcas como rasguños profundos. Mi mamá llegó al día siguiente. Me encontró pálido, mudo, con los ojos vidriosos. No pude hablar por 2 días. Tiré la ouija a una quebrada, pero por las noches aún escucho pasos en el pasillo. Siempre a la misma hora. 3:33 de la mañana. Y la tabla volvió. Estaba debajo de mi cama.